Bienvenidos, somos estudiantes de la Universidad de las Fuerzas Armadas, Extensión Latacunga. Somos de la carrera de Ingeniería Automotriz del primer semestre, paralelo B. Mi grupo está conformado por Luis Tapia, Alexis Castro, Andy Condo y mi persona, Darío Chizahuani. En este video vamos a explicar un tema referente a la materia de química bajo la tutoría de la ingeniera María José Cárdenas. El tema que vamos a tratar en este video son las celdas de combustible. A continuación voy a explicar sobre la historia de las celdas de combustible, también conocidas como células de combustible. Aunque parezca un tema muy novedoso para nosotros, este tema viene estudiado desde hace casi 2 siglos atrás. Comenzó en el año de 1838 con los estudios del científico Christian Friedrich Scoville, conjuntamente con los estudios del físico William Grob sobre baterías gaseosas. Hoy en día se sigue implementando esta energía de las celdas de combustible en aparatos tecnológicos como los celulares móviles, en la generación de electricidad para edificios o en la implementación de esta energía para transporte público o vehículos particulares. Su desarrollo ha atravesado varios periodos de olvido debido a sus numerosas dificultades técnicas para esta elaboración de este tipo de celdas que generan electricidad. Un ejemplo para la necesidad de obtener energía eléctrica a partir de otras fuentes fue la crisis del petróleo de 1973, que obligó a la población a buscar nuevas fuentes de energía que nos puedan brindar electricidad. En estas estaban incluidas las celdas de combustible. Una de las ventajas de estas celdas de combustible es que la misma cantidad de energía que consume también produce la misma cantidad de electricidad. Un dato importante de esto es que en 1945 fue la creación de la primera planta energética a partir de celdas de combustible, que generaba alrededor de 5 megawatts. A continuación, le daremos los funcionamientos de la celda de combustible. La celda de combustible es un dispositivo electrónico cuyo concepto es similar a la de una batería. Consiste en la generación de electricidad a partir de unos elementos químicos como el hidrógeno a modo de combustible y el oxígeno como oxidante de una reacción, donde además se captura el aire del ambiente. El proceso de generar electricidad no consiste en la combustión del hidrógeno, sino que en una asociación electrónica que genera una corriente eléctrica, agua y calor a partir de esta reacción. El funcionamiento de la celda de combustible consiste básicamente en la oxidación del hidrógeno en el agua, generando energía eléctrica y calor directamente, sin pasar por generadores u otros artefactos. Todas las celdas de combustible están compuestas por un ánodo, un cátodo y electrolitos. La reacción producida da lugar a la formación de electricidad, calor y agua. La mejor definición del ánodo es el electrón que pierde electrones en una reacción de oxidación. Normalmente se vincula con el polo positivo. También tenemos la definición del cátodo, que es la carga negativa, que en la reacción química sufre una reacción de reducción, donde su estado de oxidación se reduce cuando recibe electrones. El hidrógeno fluye hacia el ánodo de la celda, donde una cubierta de platino ayuda a quitar los electrones de los átomos de hidrógeno, dejando ionizar, o sea en forma de protones. La membrana electrónica permite el paso solo de protones hacia el cátodo. Su funcionamiento produce bajo impacto ambiental. Esto quiere decir sin vibración, sin ruido, sin combustión, sin emisiones de partículas y dependiendo
de la tecnología sin emisiones de gas de efecto invernadero. Las celdas de combustión individuales pueden combinarse para producir motores más potentes impulsados, por ejemplo, a hidrógeno. Como elemento de salida, las pilas de combustión producen electricidad en corriente continua y diferentes elementos de desecho según el combustible usado, normalmente dióxido de carbono y agua en forma de gas. Como ya les mencionaron mis compañeros en el apartado anterior, una celda de combustible es una celda galvánica, donde uno de los reactivos es un combustible como ya sea hidrógeno o metanol. Los hidrocarburos combustibles tradicionales que se usan en estas celdas son el metano y el propano. Estos no pueden ser usados de forma directa, ya que primero hay que convertirlos a hidrógeno mediante un proceso de reformación de hidrocarburos con vapor de agua, que se describe con el siguiente mecanismo. Una celda de combustible difiere de una pila ordinaria, porque los reactivos no están contenidos dentro de la celda, sino que se suministran constantemente desde un depósito externo. Para ello les voy a explicar los dos tipos de celdas que son más conocidos frecuentemente. El primero es la celda de combustible de hidrógeno y oxígeno. En esta celda se usa principalmente energía para proporcionar de energía a vehículos espaciales. Esta celda contiene electrodos de carbón impregnados con catalizadores metálicos, los cuales están representados por estas barras de color negro, y un electrolito formado por el hidróxido de potasio, el cual está representado por el color azul. El combustible en este caso vendría a ser el hidrógeno gaseoso y el oxígeno. Estos no reaccionan en forma directa, sino que van a haber comportamientos separados dentro de la celda, donde en este caso se va a oxidar el hidrógeno y en el ánodo, y se va a reducir el oxígeno en el cátodo. El funcionamiento de esta celda es principalmente con dos conductos de entrada y dos conductos de salida, en donde las entradas van a ser proporcionadas por hidrógeno y oxígeno, en donde dentro de la celda se va a realizar una reacción química, lo que va a producirse energía eléctrica, dando como resultado una salida de H2O, o como comúnmente es agua. La pila está compuesta por dos electrodos, uno positivo llamado el cátodo y uno negativo el ánodo, en donde en el ánodo el hidrógeno es el que se oxida transformándose a agua en el ánodo, ¿no? Y en el oxígeno se va a reducir transformándose a oxidrilos en el electrodo del cátodo. En esta parte tenemos el hidróxido de potasio, el cual actúa como un selector de electrones. En todo este proceso tenemos una reacción en el cual el ánodo con 2 átomos de hidrógeno y 4 átomos de oxidrilos se van a transformar en 4 moléculas de agua con un exceso de 4 electrones. Y en el cátodo se va a producir que el oxígeno más 2 moléculas de agua, y con el exceso de los 4 electrones vamos a producir 4 moléculas de oxidrilo, dándonos como resultado total, realizado todas las reacciones, nos van a sobrar 2 moléculas de hidrógeno y una molécula de oxígeno, el cual nos va a producir 2 moléculas de agua en estado líquido, así como vemos aquí la salida. La segunda pila es una celda de combustible microbiano, lo cual más adelante vamos a explicar con un sencillo experimento. Esta pila funciona igualmente tiene el mismo principio de funcionamiento, que tiene 2 electrodos, un positivo que es el cátodo y un negativo que es el ánodo.
En esta celda, su principal funcionamiento es debido a las bacterias, que en este caso serían con un nombre técnico llamados agar, los cuales están representados por esta barra, lo mismo que van a hacer que sea igual un selector para el paso de electrones. ¿En dónde se va a producir la reacción? Se va a producir en la parte que vamos a tener las bacterias, donde los electrones se van a separar, van a subir por el electrodo y justamente llegando al depósito donde vamos a tener el agua, y van a pegarse hacia el electrodo, que en este caso va a ser el positivo, lo cual durante dos conductos de salida vamos a tener hacia una salida donde nos producirá energía. En este caso, los electrones que se desprenden son electrones positivos de hidrógeno, y los cuales van a llegar hacia el otro cátodo. Eso lo vamos a explicar a continuación con otro experimento. Bueno, yo les voy a hablar de las ventajas de las celdas de combustible. Las celdas de combustible se consideran una de las formas alternativas más ventajosas para la obtención de energía. Debido a que la generación de energía eléctrica es directa, la eficiencia que alcanza una celda de combustible puede ser muy elevada, rozando incluso o superando al 80%, cuando además la electricidad, esta se produce por el calor. Este valor supera ampliamente las deficiencias de otros sistemas convencionales. Al no tener parte de movimiento, este sistema es muy silencioso, ya que los otros productores de energía funcionan como maquinaria, y esto produce que produzca mucho ruido, y este sistema no tiene ninguna máquina y es muy silencioso. Además, no usa la combustión como un mecanismo de generación de la energía, lo que hace que esta energía sea prácticamente libre de contaminación. La energía producida es 100% limpia, ya que el único producto que se obtiene de esta es agua o vapor de ella misma. Pueden conectarse en paralelo para suplir cualquier requerimiento energético. Las celdas de combustible individuales pueden combinarse para producir motores más potentes impulsados por el hidrógeno. Pueden ser fabricadas en distintos tamaños y para distintas utilidades, que van desde el uso de las baterías de los celulares hasta el uso de baterías para los nuevos automóviles eléctricos. Estas baterías son un procesador que permite obtener energía a partir de combustibles corrientes como alcohol, gas natural o combustibles de origen fósil, así como también a partir de la biomasa o de los residuos caseros. El combustible más conveniente termina siendo el hidrógeno, ya que es energía que entrega 1.141 millijoules sobre miligramo. Además, el hidrógeno puede obtenerse fácilmente por electrólisis del agua. El aspecto económico también es de gran relevancia. Los precios de las celdas de combustible no son altos si se los compara con los productores de energía tradicionales. Además, todo esto no debe dejarse de lado la importancia de la independencia energética que esta brinda. El uso de celdas de combustible abre un mercado eléctrico muy distinto al mercado eléctrico tradicional. Ahora les voy a hablar de las desventajas que tienen las celdas de combustible. Estas tienen un costo elevado debido al uso de materiales muy caros, como un ejemplo es el platino. La fiabilidad todavía está en desarrollo. Esto quiere decir que no son muy confiables, ya que todavía se sigue investigando y desarrollando esta energía. Y también tienen una vida útil muy corta, sobre todo las que trabajan con altas temperaturas. También tienen poca robustez. Esto quiere decir que son sensibles a la contaminación y a los cambios bruscos de temperatura. También es difícil encontrar el hidrógeno como combustible, ya porque la industria del hidrógeno es muy pequeña. También tenemos que tener en cuenta que hay que cuidar los aspectos como la seguridad en el manejo y almacenamiento del hidrógeno, porque este es altamente explosivo. También
tiene baja densidad como combustible. Muchas gracias. Ya, a continuación vamos a proceder a realizar un experimento, para lo cual les voy a explicar los materiales que vamos a utilizar. Para realizar el experimento vamos a utilizar una máquina productora de oxígeno, materia orgánica, unos tubos PVC, tenemos también alambre de timbre, tenemos unas placas de aluminio con alambre de cobre que van a ser unos electrodos, el lagarto, unos respectivos envases y el agar, que son bacterias que van a permitir una descomposición más rápida de los materiales orgánicos, y un potenciómetro con su respectivo LED que serán como comprobación de que funciona el experimento. Una vez explicada cada uno de los materiales, procederemos al ensamblaje de cada una de las celdas de combustible, para lo cual hemos utilizado dos envases de 600 mililitros, en los cuales hemos introducido cada uno de los electrones que hemos realizado con las láminas de aluminio y el alambre de cobre que forman los electrones, para lo cual en un envase irá la materia orgánica y el agar. En el otro envase irá lo que es el suero fisiológico. En el envase que va al suero fisiológico tenemos dos perforaciones. La una que es para el tubo de media pulgada y en el otro que es el tubo que viene de la máquina de producción de oxígeno. En las tapas hemos hecho un orificio para poder sacar cada uno de los alambres de los respectivos electrodos. En la tapa que va el envase de la materia orgánica hemos hecho dos orificios. En el uno saldrá el cable del electrodo y en el otro saldrá la producción del oxígeno. Una vez hecho esto, podremos proceder a dar lo que es el funcionamiento. Bueno, una vez ensamblado todos los materiales y elementos que necesitábamos para desarrollar nuestro experimento de las celdas de combustible, procedemos a hacer el funcionamiento, en la cual realizamos la medición del voltaje de varios alimentos orgánicos que pueden producir voltaje, en el cual encontramos la zanahoria, que es un buen productor de energía. Entonces pusimos en esta celda la zanahoria, y de esta celda se genera electrones, protones y dióxido de carbono, la cual el dióxido de carbono va a ser liberado por el orificio extra que hicimos en esta celda. El agar nos va a servir como un selector de protones que se va a generar de aquí, de la celda donde está nuestro alimento orgánico, la cual va a ser recibido por el suero fisiológico, la cual es un selector de protones. El oxígeno que se encuentra en funcionamiento nos ayuda a organizar bien los electrones, y entonces los electrones y protones que se encuentran en cada celda son recibidos por los electrodos de cada celda, y son recibidos por el alambre de cobre, para lo cual para medir su voltaje colocamos dos lagartos en cada uno de sus polos y lo conectamos en un voltímetro, la cual ya explicamos un experimento hace un mes aproximadamente. Hicimos un mismo experimento en el cual explicábamos del mismo principio sobre celdas microbianas con la ayuda de alimentos orgánicos.